Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor, si ven la pantalla? Hola, profe, se escucha y se ve la pantalla. Vale, profe, perfecto. Listo, entonces ya siendo las 7 de la noche, vamos a iniciar con la conferencia de la unidad 3, referente al tema de aplicación en la teoría de conjuntos. ¿Listo? En este momento los vamos a acompañar la profesora Diana y yo. Me presento, soy Mauricio García, tutor del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Listo, entonces iniciamos con el concepto o definición de conjunto. Es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas, que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Como podemos ver acá hay un pequeño diagrama de Venn eh, que nos muestra pues varios grupos diferentes o varios conjuntos diferentes de personas. Es una colección o agrupación de elementos, objetos o símbolos o entidades bien definidas, que comparten entre sí características y propiedades semejantes, como lo habíamos dicho anteriormente. Estos conjuntos se pueden definir de manera gráfica, como un diagrama de Venn, como está arriba, con un círculo, o también por comprensión, por extensión, que ya miraremos ahorita cómo se definen individualmente cada elemento del conjunto. Los conjuntos se definen a partir de letras mayúsculas. ¿Listo? Y los elementos o miembros de ese conjunto se colocan entre llaves, corchetes o paréntesis, como se indica allí. Y se separan a través de comas. Como les había mencionado anteriormente, un conjunto se representa de dos maneras. Normalmente por extensión, cuando se nombra cada uno de sus elementos. Por ejemplo, acá tenemos tres ejemplos de conjuntos. Conjunto S tiene los números del 6 al 18, números pares. El conjunto N tiene números impares del 3 al 9. Y el conjunto D tiene tres colores, los colores de la bandera de nuestro país en este caso. Eso sería pues nombrar una representación de un conjunto por extensión, ¿listo? Eh, Estableciendo cada uno de sus elementos en el conjunto mediante llaves, corchetes. Y el segundo caso para representar un conjunto es por comprensión, que es prácticamente nombrar una propiedad, una característica en común de los elementos. Por ejemplo, ahí se está definiendo otra vez el conjunto S, como los elementos de X tales que X son los números pares mayores que 5 y menores que 20. N serían los elementos de X, tales que X son los números impares entre 2 y 10. Y D son los elementos de X, tales que X son los colores de la bandera de Colombia. Entonces, como pueden ver, pues una representación por extensión es nombrando cada uno de los elementos del conjunto. Y la representación por comprensión es prácticamente una característica del conjunto, ¿listo? En este caso, pues ahí esa característica se define mediante leyes matemáticas o, bueno, colores de la bandera Colombia, por ejemplo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por todo claro. Listo, sigamos entonces. Representación de un conjunto. La representación gráfica se hace a través de diagramas de Venn-Euler. Como podemos ver acá, tenemos la representación gráfica de un conjunto universo, que es todos los elementos en los que están inmersos, pues los subconjuntos, en este caso sería A y B. Tenemos dos conjuntos A y B. Lo que está por fuera de esos dos conjuntos es el conjunto universal, que normalmente se denota como la letra U mayúscula, ¿listo? Hay una intersección acá en la mitad, que es los elementos que tienen en común los conjuntos A y B, ¿listo? Y pues dentro de cada conjunto se establecen pues los elementos de cada conjunto. Clases de conjuntos. Existen los conjuntos finitos, que como su nombre lo dice, tienen un número limitado de elementos. Por ejemplo, en este caso, el conjunto A lo definimos por extensión como B
0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. Y por comprensión, como X, los elementos de X tales que X son los números dígitos. ¿Listo? Es un número limitado en esos conjuntos. ¿Listo? Y conjuntos infinitos como, por ejemplo, los números impares. Desde 1 pues hasta infinito. ¿Listo? Entonces tenemos un número ilimitado de elementos. Tenemos esos dos tipos de elementos o dos clases de conjuntos en esta ocasión. ¿Listo? Conjuntos especiales. Tenemos el conjunto vacío, que es el conjunto que carece de elementos y se simboliza como entre corchetes, sin nada dentro, o un cero con una línea atravesando la mitad. Un ejemplo es, digamos, los elementos de X, tales que X es un mes que tiene 45 días. Ya sabemos que los meses pues no tienen 45 días y se representa pues con la letra O con una línea en la mitad. ¿Listo? Conjunto universal es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en un determinado momento. Como por ejemplo, acá tenemos todos los números, en este caso, todos los números naturales son positivos y tenemos un subconjunto del conjunto universal que es el conjunto A. Acá introducimos un nuevo símbolo en la teoría de conjuntos que es el símbolo que contiene un conjunto, contiene otro conjunto dentro. En este caso, A está contenido en U. ¿Listo? Debemos tener presente ese símbolo que parece una C un poco más pequeña. Se nos indica que A está contenido en U. Listo, entonces de lo que estábamos hablando anteriormente, se puede decir que un conjunto contiene a otro o incluye a otro, y esta se llama la relación de inclusión. Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también a B y se simboliza como A contenido B. Ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos el conjunto A, 1, 2, bueno, 2.2 y B, 1, 2.2, 2 puntos, punto y coma 3, punto y coma 4. Entonces concluimos que A está incluido en B. Se puede leer de estas tres maneras. A está incluido en B, A está contenido en B, o A es un subconjunto de B. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, se dice que A no está contenido en B, o A no es subconjunto de B, y se simboliza de la misma manera, pero con una línea en la mitad, prácticamente negando el símbolo de incluido. ¿Listo? Por ejemplo, vemos dos conjuntos, el conjunto A mayúscula de las vocales y el conjunto B mayúscula de los números de 1 a 5, y vemos que ningún elemento está incluido en el otro conjunto, entonces decimos que A no está incluido en B. ¿Listo? Listo. Sigamos entonces. Conjuntos disyuntos. Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, como el caso que vimos anteriormente, decimos que también se pueden decir que son disyuntos o no incluidos. ¿Listo? O sea, A no está incluido en B y B no está incluido en A. Subconjunto propio. Se dice que A es un subconjunto propio de B si A contiene a B y B contiene A. Este hecho se simboliza como, lo vemos acá, A es un subconjunto propio de B y se lee A es un subconjunto propio de B o A es igual a B. Ejemplo, A mayúscula son los elementos de X tales que X son los días de la semana. Y B es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Se puede afirmar que A es igual a B o A es un subconjunto propio de B. Cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Se expresa como card de A o bien N de A. Por ejemplo, en este conjunto B tenemos los elementos 1, 2, 2, 3 y 3.
Pero entonces, como nos dice la definición, es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Entonces, el cardinal de B en este caso sería 3, porque tenemos solo 3 elementos diferentes, que es 1, 2 y 3. 2 y 3 se repiten, entonces no se tienen en cuenta. Listo, tener muy en cuenta esto. Para muchos conjuntos, su cardinal es infinito. Ejemplos, conjunto de números naturales, conjunto de números enteros, etc. Cuando el cardinal es infinito, simplemente se dice que n del conjunto, bueno, en este caso B, si fueran los números naturales, es igual a infinito, que el símbolo infinito es simplemente como un 8, pero acostado. O pueden escribirlo también simplemente como infinito, y listo. Como lo mencionamos anteriormente, para hallar el cardinal de un conjunto, contamos cuántos elementos tiene este conjunto. Acá vemos dos ejemplos muy sencillos. Tenemos el conjunto A, creo que es como un lorito con un conejo. Tenemos dos elementos. El conjunto tiene dos elementos, entonces el cardinal de A o n de A es igual a 2, simplemente. Tenemos el conjunto B, que simplemente son 5 letras, A, B, C, D y E. El conjunto B tiene 5 elementos. Listo, es así de sencillo porque todos son diferentes. Si se repitiera la D o la A o la E 3 veces o 4 veces, no importaría, el cardinal seguiría siendo 5 elementos porque se toman nomás los que no se repiten. Listo, a continuación entonces vamos a ver ejemplos, teoría y ejemplos del ejercicio 1 que tienen que desarrollar en la guía, ¿listo? Que es respecto a la determinación y clases de conjuntos. Listo. Entonces tenemos este ejercicio 1 que está definido por comprensión porque tiene las características del conjunto, pero no tenemos por extensión, no tenemos los elementos. Entonces acá nos dice el conjunto A mayúscula tiene los elementos de X tales que pertenecen a los números naturales, esa N representa los números naturales, de 0 para adelante todos los positivos. Dicen también otra característica, que X es número impar y que X es mayor o igual a 3 y menor o igual a 15. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos, esto es importante, saber leer, digamos, este tipo de números cuando tenemos a X en medio de estas igualdades. ¿Listo? Lo leemos en la mitad, decimos, miramos la parte izquierda primero. X tiene que ser mayor o igual a 3. Cuando está mayor o igual, cuando incluye ese igual, nos indica que vamos a incluir a 3. ¿Listo? Y acá en este caso la derecha dice que debe ser menor o igual a 15, también nos incluye el 15. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Empezaremos desde 3, ¿verdad? ¿Cuál seguiría? ¿Alguien que participe? El primer elemento sería 3, ¿el siguiente cuál sería? Tiene que ser impar y tienen que ir hasta 15. ¿Cómo los podríamos definir? Por extensión. ¿Me escuchan? Sí, aló. Profe, si se escucha, en el chat algunos dicen que 5, o Carol Joana dice 3, 5, 7, 9, 11, 13. Perfecto. Entonces, sí, está muy bien. Vamos desde 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 lo incluimos. Los incluimos porque tenemos el menor igual ahí en las dos partes. Si no tuviera ese igual, si fuera solo menor o en el otro lado mayor, si no incluye el igual, no lo incluimos. ¿Listo? Ese igual nos determina si incluimos o no incluimos el número. ¿Listo? Entonces, sigamos. Lo determinamos por extensión y efectivamente, como lo mencionó la estudiante, gracias, profe, por ayudarme con el chat, tenemos los elementos 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Pertenecen a los números naturales, van del 3 al 15 y son impares. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí o hay alguna duda de pronto?
Si quieren prender el micrófono, no sé si está habilitado el micrófono, profe, para los estudiantes. No, profe. Lo que pasa Ah, es listo. que a veces hay interrupciones en la web Ah, y sí, queda tienes la razón. grabación mal o a Con mucho ruido. veces, sí, sí, señor. Entonces por eso no está habilitado. Ah, dale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que podemos continuar. Nos dicen también que hallemos el cardinal del conjunto, simplemente contamos cuántos elementos tenemos en el conjunto. En este caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se repitiera algún número de estos que está acá, el cardinal seguiría siendo 7. ¿Listo? Listo, sigamos entonces. Nos indican en el ejercicio también que definamos si es un conjunto finito o infinito. En este caso, pues es una cantidad limitada de elementos. Es un conjunto finito. Listo, sigamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que es, bueno, definimos un conjunto por comprensión. B mayúscula es igual a los elementos de X tales que X pertenecen a los números enteros, ¿verdad? X es un número negativo y X es mayor que menos 8 y menor que menos 4. ¿Alguien tiene de pronto una idea de dónde empezamos? Profe, en el chat dicen -7, -6, -5. Excelente. Porque no incluimos en este caso a menos 8 a menos 4 porque no es menor igual ni mayor igual. ¿Listo? Entonces sigamos acá. Y efectivamente es menos 7, menos 6 y menos 5. ¿Listo? ¿El cardinal del conjunto cuál es? Pues simplemente contamos los elementos, ¿no? 1, 2 y 3 elementos. ¿Listo? Para no confundirnos, acá nos indica la presentación, pues, una recta numérica o parte de un plano cartesiano, donde podemos mirar, digamos, ese tipo de ejemplos con estos conjuntos por comprensión, ¿no? Nos indica que X va de menos 7 a menos 5, ¿no? No incluye ni menos 8 ni menos 4. ¿Listo? Entonces sería menos 7, menos 6 y menos 5. No nos incluye menos 8 ni menos 4. Recordemos que a la derecha pues siempre es un número mayor y a la izquierda es un número menor. A veces hay algunas veces los estudiantes, o bueno, se tienden a confundir, digamos, por ejemplo, ¿qué es mayor, menos 3 o menos 4? Y le dicen uno por allá menos 4 y no, menos 4 no es mayor. Mayor es menos 3 porque está más a la derecha, ¿listo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para este tipo de conjuntos, de definición de conjuntos, ¿listo? Entonces tenemos un conjunto que tiene un cardinal igual a 3, que son 3 elementos, ¿cierto? Y es un conjunto finito, porque tiene cantidad limitada de elementos, ¿no? Listo, sigamos entonces. Que este es el mismo conjunto, no sé. Bueno, acá ya apareció el cardinal, creo. Conjunto finito, como lo habíamos definido, listo. Sigamos. Listo, ahora sí vamos a empezar la parte de operaciones entre conjuntos. Primero vamos a ver la unión entre conjuntos. Está definido de la siguiente manera. Dado un conjunto A y un conjunto B, la unión de los conjuntos A y B se escribe como A y B. Y será otro conjunto formado por todos los elementos de A con todos los elementos de B sin repetir ningún elemento. Y la notación matemática apropiada es la siguiente. A unión B es igual a los elementos de X tales que X pertenecen a A. ¿Y se acuerdan de este símbolo de acá? ¿Qué me indica qué significa esto? Esto es un O, ¿se acuerdan? Las tablas de verdad, en las proposiciones, o los elementos de X que pertenecen a B. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean siempre este símbolo, que parece una V, que significa O, va a representar que es una unión, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta.
Listo, sigamos entonces. Para representar la unión entre dos conjuntos tenemos varias opciones. Cuando los conjuntos tienen elementos en común, por ejemplo, dado los conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B, que es 4, 5, 6, 7, 8, 9, la unión de estos conjuntos será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya vemos que no se repiten los elementos, ¿no? Por ejemplo, usando diagramas de Venn se tendría el siguiente ejemplo. Tenemos un conjunto A, un círculo conjunto A y un círculo conjunto B. Y para indicar de que hay una unión entre esos dos conjuntos, se colorean del mismo color a los dos conjuntos, ¿listo? Entonces podemos ver que 4 y 5 son los elementos que tienen en común y no los vamos a poner dos veces, ¿listo? Vamos a ver otro ejemplo con otro diagrama de Venn, pues, que es diferente al que está arriba. Nos indica, dados los conjuntos A igual a 3, 4, 5, 6, 7 y B igual a 5, 6, en donde B está incluido en A, ya lo vemos claramente, A es más grande, B está incluido dentro de A, y la unión será A unión B, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Usando diagramas de Venn se representa de esta manera. ¿Listo? La más común es la primera. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, por ejemplo, tenemos dados los conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el conjunto B, 8, 9, 10, 11, no hay no hay ningún elemento en común. La unión de estos conjuntos será A unión B y normal, se unen los dos conjuntos. Y se representa de la siguiente manera. Simplemente un círculo A unión B. ¿Listo? O la otra forma también, dos círculos aparte, sin ningún elemento en común, no hay intersección de estos conjuntos en ningún momento, ¿no? Lo importante es colorearlos, digamos A unión B, se colorean los dos conjuntos. Intersección entre conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B se define como el conjunto de los elementos comunes que están en el conjunto A y que están en el conjunto B. La intersección de dos conjuntos A y B se denota como A intersección B. También se puede escribir como A intersección B es igual a los elementos de X tales que X pertenecen a A y, acuérdense de este símbolo, y X, los X que pertenecen a B. Entonces, cuando vean una I o este símbolo, ya sabemos que es una intersección y cuando veamos la O, como dijimos anteriormente, que es al revés, el símbolo al revés, es una unión. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos los conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4, 5 y el conjunto B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos ver que hay elementos en común entre estos dos conjuntos, que es 4 y 5 en este caso, ¿cierto? Y en diagrama de Venn nos dicen que coloreemos la parte que sería la intersección entre A y B. En este caso, ¿qué sería? 4 y 5, como nos lo indica acá el diagrama de Venn. ¿Listo? Y se escribe de la siguiente manera. Entonces, la intersección entre estos dos conjuntos será A intersección B igual, abro corchetes, 4,5, cierro corchetes. Otro ejemplo de intersección entre conjuntos. Tenemos los conjuntos A, 3, 4, 5, 6, 7 y B, 5, 6, donde B está incluido en A. La intersección usando diagramas de Venn será. ¿Listo? Así, de esa manera. Que sería 5 y 6. ¿Listo? Que son los elementos que tienen en común. Otra operación es la diferencia entre conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, la diferencia de los conjuntos entre A menos B estará formado por todos los elementos de A, pero que no pertenezcan a B. El símbolo que se usa para esta operación es el símbolo que se usa para la resta o la diferencia. Simplemente es A menos B es igual a los elementos de X tales que X que pertenecen a A y los elementos de X que no pertenecen a B. Ya lo vamos a ver de una manera más gráfica para entenderlo mejor.
tenemos los conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usando diagramas de Venn se tendría lo siguiente. O sea, digamos, si hiciéramos A menos B, tenemos que quitarle A algunos elementos que estén en B y que estén en A también, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles elementos tienen en común? 4 y 5, ¿cierto? Porque es que a yo no le puedo quitar algo que no tiene. Digamos, a yo no le puedo quitar 6, ni 7, ni 8, ni 9. Entonces, prácticamente, si le quitamos, si restamos a menos b, ¿qué nos quedaría? 1, 2, 3, ¿cierto? Miremoslo en diagrama de Venn. Entonces, coloreamos solo la parte que nos queda de a, ¿cierto? Porque a era todo esto, pero como le quitamos una parte de b que tenía en común con a, que en este caso era 4, 5, nos quedó esta partecita nomás que parece una luna, ¿cierto? Entonces siempre restamos en los elementos que tiene el otro conjunto, porque si no tiene, o sea, digamos, en A no tenemos 6, 7, 8 y 9, pues ¿cómo vamos a quitarle eso a A si no lo tiene? O sea, le quitamos lo que tenemos en común, ¿cierto? Entonces ese sería el diagrama de Venn para ese ejemplo. La diferencia de estos dos conjuntos sería A menos B igual a 1, 2 y 3. Ejemplo 2. Dados dos conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5 y B, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La diferencia de estos conjuntos, o sea, ahora lo vamos a hacer al revés, ¿listo? B menos A. ¿Cuáles elementos hay en común? 4 y 5. Entonces simplemente quedan los elementos 6, 7, 8 y 9. ¿Sí ven que es totalmente diferente? No es conmutativa en este caso. ¿Listo? Entonces nos queda la otra parte del lado derecho. Viene la operación de diferencia simétrica que se simboliza como un triángulo, como lo pueden ver acá. Se define como la diferencia simétrica entre dos conjuntos, que se escribe A, triángulo B, se define como la diferencia. Siempre cuando hablen de diferencia simétrica, véanlo como la unión de dos conjuntos menos la intersección de esos dos conjuntos. Listo, ya vamos a ver el ejemplo gráfico que es mucho más diciente. Como lo dice acá, A, diferencia simétrica de B es igual a la unión de A y B menos los elementos que tienen en común. Ya vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá, acuérdense que A unión B sería pues todo, digamos, por ejemplo, marcando, digo, coloreando todo amarillo, ¿cierto? Pero si le quitamos la intersección entre A y B, pues nos queda en blanco esta parte, ¿cierto? Siendo la diferencia simétrica solo esta parte que está en amarillo en la parte izquierda, ¿cierto? Pero acuérdense por diferencia simétrica, la unión de esos dos conjuntos menos la intersección de esos dos conjuntos. ¿Listo? Entonces acá tenemos A, B y C. Primero siempre hagámoslo por pasos, ¿no? Lo que está entre paréntesis es importante. Digamos acá en este caso nos dicen que hallemos primero A diferencia simétrica B, que es este de acá. Después nos dicen A diferencia simétrica B menos C. Tenemos un conjunto C. Y le restamos todo lo que sea C. Entonces nos queda esta forma acá dibujada, ¿cierto? Entonces siempre acuérdense, diferencia simétrica, unión entre conjuntos menos intersección entre conjuntos. Listo, conjunto complemento. Acá vemos pues un conjunto universal. Listo. Y vemos un conjunto B que está dentro del conjunto universal, ¿cierto? Y nos indica que el complemento es todo aquello que está afuera de ese subconjunto. La definición que nos muestra acá la diapositiva dice que dado el conjunto B que pertenece al conjunto universal, o sea que está dentro de ese U, se define el conjunto complemento de A, que se escribe como A con una C arriba, o A y una comilla arriba, el cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a B, como lo definimos ahorita. Simplemente es todo lo que está afuera. Digamos, quiero saber qué es B complemento.
sería todo lo que está fuera de B. ¿Listo? No incluye a B. Entonces se define matemáticamente de esta manera. Como los elementos de X tales, que esos X pertenecen al conjunto universal y X que no pertenecen a B. ¿Listo? Entonces sigamos. Vamos a ver un ejemplo. Dado el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9, el conjunto A 1, 2 y 9, el conjunto A complemento está formado por todos los elementos que están en el conjunto universal, pero fuera de A. Usando los diagramas de Venn se tendría lo siguiente. Tenemos a A como 1, 2, 9. Y afuera tendríamos a 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Todo lo que no está en A, pero que está en U, sería A complemento. Entonces A complemento sería 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón. Listo, entonces vamos a ver ejemplos del ejercicio 2 relacionado con la representación de conjuntos. ¿Listo? Sobre los conjuntos que deben colorear allí en su guía. ¿Listo? Este es un ejemplo muy similar a los que tienen que desarrollar en la guía. Simplemente tienen que demostrar si efectivamente son iguales, esas dos definiciones o no son iguales. Hay algunos que son iguales, otras que no. Listo, entonces al lado izquierdo tenemos A unión B, intersección A unión C. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo que está en el paréntesis, A unión B. ¿Listo? Pero antes que todo, el ejercicio 2 les solicita que deben definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Por ejemplo, bueno, lo ideal es que lo hagan con un ámbito académico, ¿listo? En este ejemplo de acá vamos a decir que el conjunto universal va a ser todos los estudiantes de la UNED. ¿Listo? Ustedes pueden definirlos como todos los estudiantes del curso, pensamiento lógico, todos los estudiantes de Bogotá, todos los estudiantes de química, bueno, en fin. Ya juega es la creatividad que tengan para definir ustedes los conjuntos, pero deben definirlos de esa manera. ¿Listo? En un ámbito académico. En este ejemplo lo vamos a definir como U, los estudiantes de la UNAD. A van a ser los estudiantes de la Escuela de Ciencias Agropecuarias y el Medio Ambiente. B van a ser los estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y C van a ser los estudiantes de la Escuela de Educación. ¿Listo? Así de esa manera similar deben ustedes definir esos conjuntos. ¿Listo? Listo, entonces en la parte 2 nos indican que debemos sombrear los diagramas de Venn-Euler en cada uno de los lados. Esto de acá, en cada uno de los lados de la igualdad, perdón. Y representar la operación de conjuntos planteadas en el argumento. ¿Listo? Por ejemplo, acá A unión B, intersección A unión C. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos por pasos, ¿no? Primero, hacemos el primer paréntesis de la izquierda, que es A unión B. Y lo coloreamos, ¿verdad? Ya está coloreado, normal. Esto lo pueden hacer en el software de Windows que se llama Paint. Es bastante sencillo crear los círculos y colorear los círculos por aparte. Listo para que lo vayan haciendo. Entonces, primero A unión B se colorea pues, simplemente la unión de A unión B, como se indica ahí. Después coloreamos A unión C. Y después miramos qué elementos tienen en común. O sea, la intersección entre esos dos conjuntos grandes. Para no confundirnos, digamos A unión B lo podemos colorear, lo podemos marcar, digamos, con líneas, como en este caso. ¿Listo? Digo A unión B con el color y A unión C con las líneas. ¿Listo? Y vamos a ver, digamos, en qué parte hay líneas y hay color. Entonces vemos que es esta parte de acá, ¿cierto? Es casi todo A y esta parte de acá. Esta parte de acá no tiene líneas y esta parte de acá no tiene color. Entonces, todo lo que une, lo que tiene en común, son la parte que está rayada y la parte que tiene color. ¿Listo?
Entonces, esa es una buena técnica, por decirlo así, para identificar qué tienen en común esos dos, que sería la intersección, que están, digamos, con rayas y están también pintados al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, seleccionamos casi todo A y esta parte de acá, que es la que comparte las líneas y el color, ¿cierto? Y acá ya más claramente ya tenemos que efectivamente esto es A unión B, intersección A unión C. ¿Listo? Entonces la metodología es hacerlo pues por aparte, cada paréntesis, quizá en otro color, o con líneas y color, y darse cuenta que en este caso que comparten, que tienen en común, ya que es una intersección. ¿Listo? Listo. Sigamos entonces con la segunda parte, vamos a verificar si efectivamente son iguales o no. Entonces, miramos B intersección C, son los elementos que tienen en común B y C, ¿cierto? Que es lo de la mitad de acá. Y esta es una manera mucho más sencilla de definir la operación de la izquierda, ¿no? Y simplemente dicen que eso lo unamos con A. Y efectivamente, pues, bueno, podemos también rayarlo. Y nos damos cuenta de la unión de A con el conjunto B intersección C. Y vemos que efectivamente son los mismos, es la misma definición. En ese caso son iguales. ¿Listo? Pero nos damos cuenta que la parte de la derecha es como más sencilla, ¿no? Esa ecuación de la derecha fue más sencilla de definir que la anterior. ¿Listo? Entonces definitivamente nos damos cuenta que son lo mismo. Ejemplo 3. Nos dice, bueno, esto ya lo hicimos. Como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas son resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad se cumple en ambas operaciones. Yo también, esto no quiero. Esto ahora sí. Entonces ustedes, aparte de hacer la operación de sombrear y de colorear esos diagramas de Venn, deben dar un argumento como este, por ejemplo. Como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas resultan de realizar las dos operaciones en los diagramas son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Se debe dar un pequeño argumento de 2 o 3 renglones eh, diciendo que efectivamente se cumple o que no se cumple. ¿Listo? Listo. Ejemplo 2. Nos indica, determine y argumente si se cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo con las regiones sombreadas en los diagramas de Venn-Euler. Entonces, listo. Vamos a definir los nombres de los conjuntos, como lo veníamos haciendo anteriormente. Vamos a decir que U es estudiantes de la Escuela de Ingeniería de CBTI, A estudiantes de Ingeniería de Sistemas, P estudiantes de Ingeniería Electrónica, y listo. Tenemos A, B, y nos falta C, ¿qué pasó? Bueno, faltó definir C. Digamos que son estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a verificar si efectivamente esas dos operaciones son iguales. A unión C, coloreamos lo que es A unión C. Y después hacemos en otro diagrama de Venn a intersección B, que sería esto, ¿cierto? Tenemos A unión C y le restamos esta partecita. Simplemente es restarle A unión C eso y nos daría lo siguiente. ¿Listo? Como ven, simplemente le restamos la intersección entre A y B. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro primer diagrama de Venn para la parte de la izquierda. Vemos el de la derecha, vamos a verificar si son iguales. Entonces, B menos A. O sea, efectivamente le quitamos a B los elementos que tengan en común con A. Entonces, como podemos ver ahí, a B le quitamos la parte que tenía de A.
¿Listo? Y nos dice que tenemos que unirlo, perdón, con B menos C. ¿Listo? Este sería B menos C. Entonces tenemos, perdón, tenemos B menos A y acá tenemos B menos C. ¿Listo? Y debemos unirlos. Entonces, para no confundirnos, podemos hacer lo que les dije anteriormente. Digamos acá, B menos A lo graficamos con lineecitas y B menos C con color. ¿Listo? Y vemos entonces todo lo que comparten. ¿Listo? Y definitivamente pues nos queda de esta manera. ¿Listo? Como es la unión, unimos todo lo que se comparten entre ellos. ¿Listo? Y efectivamente no es diferente. No es igual, qué pena, es diferente. ¿Listo? No es igual. Ahí está el signo, el símbolo de no es igual. Entonces el argumento que acabamos de ejemplo es, como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas, resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas no son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad no se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Perdón. Listo. Ay, creo que me pasé un poco, profe Lady. Pena con su merced. Viene la profesora Lady a apoyarnos con la parte que sigue. Tranquilo, profe. ¿Qué diapositiva quedó? Eh, 59, en ¿cierto? la 59, sí. Si quieres, entonces yo detengo acá la de compartir y ya tú sigues con... Listo, profe. Vale, profe. Profe, ¿me confirma, porfa, si ve bien la presentación? Sí, profe, la veo perfecta. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ejercicio 3, operaciones entre conjuntos. Entonces, para desarrollar esta operación, lo primero que vamos a hacer es, logré aclarar. Ah, listo. Ahí me escuchan mejor. Espera un momento. ¿Me escuchan mejor? ¿Me Sí, profe, confirman, por favor? sí, Ah, profe, te listo, escucho profe, muy bien. muchas gracias. Creo que voy a aumentar más. No es muy claro. ¿Ven grande la presentación o pequeñita? La veo pequeña, profe. Sí, yo creo que mejor voy a compartir mi pantalla. Más claro Dale, así porque dale, profe. pantalla. Listo, me confirma, porfa, profe, cuando vea mi pantalla. Sí, profe, perfecto, ya la veo. Listo, muchas gracias. Entonces, operaciones entre conjuntos hace referencia al ejercicio 3. Entonces, para eso tenemos lo siguiente. Tenemos tres conjuntos que se encuentran dentro del conjunto universal o que componen el conjunto universal. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los nombres de los conjuntos en el diagrama de Venn, ¿sí? Entonces, miremos lo siguiente. El conjunto universal es equivalente a los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. El conjunto A hace referencia a los estudiantes que presentaron la tarea 1.
el conjunto B hace referencia a los estudiantes que presentaron la tarea 2. Entonces, conjunto universal, los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. Conjunto A, los que presentaron la tarea 1. Conjunto B, los que presentaron la tarea 2. Y conjunto C, los que presentaron la tarea 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Listo. Segundo, con esos datos, entonces, realizar la parte sombreada que hace referencia a las operaciones, ¿cierto? Entonces dice A unión B y está la diferencia con el conjunto B, que a su vez tiene una diferencia con el conjunto C, ¿cierto? Está la diferencia. Recuerden que este triángulo hace referencia a una diferencia, ¿sí? Entonces, la diferencia entre los conjuntos A y C, que a su vez tienen diferencia entre la unión de los conjuntos B y C, ¿sí? Y aquí abajo es la unión entre el conjunto A y C, pero ojo con esto, complemento, ¿sí? Yo sé que muchos se confunden en cuanto que piensan que es una potencia, pero en realidad hacen referencia a complemento. Y esta intersecta al conjunto B, ¿sí? Operación siguiente, indicar el cardinal resultante de cada una de las operaciones anteriores. Entonces, hagamos la primera operación. Dice A unión B. Entonces, A unión B es todo lo que compone a estos dos conjuntos, ¿sí? Por eso ustedes ven que está sombreado en amarillo todo A, todo B, ¿sí? Entonces, siguiente paso dice B diferencia C. Recuerden que la diferencia es aquello que no tienen en común o no está incluido, ¿sí? Entonces, si es la diferencia de B con C, ¿sí? Sería aquellos números, por ejemplo, 3 y 5, que no están incluidos en el conjunto C, ¿sí? Por ende, los hace diferentes. Ustedes dirán, venga, y esta parte de acá de 2 y 8. 2 y 8 es la intersección, ¿sí? Por eso lo único que está sombreado en naranja sería 3 y 5. ¿Listo? Entonces miremos la siguiente operación. A unión B con la diferencia de B diferente de C, ¿sí? Entonces, sería la siguiente manera. Lo que compone esa operación sería 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Fíjense, A unión B sería todo esto en amarillo como lo vimos acá, ¿sí? B diferencia C sería 3 y 5. ¿Qué sucede? Aquí me está diciendo, no, vea, vamos a hacer la diferencia de la unión con la diferencia entre B y C. Entonces, si la diferencia entre B y C es 3 y 5, ¿sí? Y yo aquí estoy haciendo una diferencia, quiere decir que todo lo que no fue tenido en cuenta, ¿sí? En la operación anterior, de ese tenía en cuenta en la operación resultante. En este caso sería 4, 6, 2 y 8, ¿sí? Entonces, ese sería el resultado. Miremos lo siguiente, la diferencia entre A y C, ¿sí? Entonces, miremos, lo que es diferente es lo que no está incluido dentro de esa unión del conjunto, ¿sí? O la intersección del conjunto. Entonces, sería 4 y 3, ¿sí? Que no está incluido, no está común con el conjunto C, que a su vez C, 7 y 8 no está en común con el conjunto A, ¿sí? Entonces, uno resaltaría esa parte. Ahora, dice B unión C. B unión C es todo lo que compone el conjunto B y al conjunto C. Por eso ustedes ven que está resaltado en verde todo B, todo C, ¿sí? Ahora miremos lo siguiente. Dice que va a ser la diferencia entre esas dos operaciones. Entonces, si yo sé que B unión C es todo esto, ¿sí? Y que la diferencia entre A y C era 4 y 3, 7 y 8, entonces la operación resultante va a ser 4, ¿sí?
Miremos la siguiente operación. Entonces dice A unión C, pero complemento, ¿sí? Entonces yo sé que A unión C sería 4, 3, 6, 2, 7, 8. Esa sería la unión. Pero cuando se le dice complemento, es lo que usted no tuvo en cuenta dentro de esa operación. ¿Qué no tuvo en cuenta? Todo lo que está por fuera de esos dos conjuntos. ¿Qué está por fuera? Todo lo que se encuentra en el conjunto universal. Es decir, 5, 10, ¿sí? Eso sería lo que se tiene en cuenta cuando se habla de complemento. ¿Listo? Entonces ahora dice, ese complemento, que es todo lo que está afuera, ahora quiero que haga la operación con la intersección de B, ¿sí? Entonces para la intersección de B tengo en cuenta lo que me une, ¿sí? Lo que está compuesto en ese conjunto, que es la parte que está rayada, ¿sí? Entonces esa sería la operación. Miremos esto. A unión C, ¿sí? Complemento, intersección B. Entonces, miremos la primera operación. A unión C, complemento. Entonces, A unión C sería normalmente todo A, todo C, o sea, 4, 3, 6, 2, 7 y 8. Pero en este caso a mí me dicen complemento, ¿cierto? Entonces, ahí sería 5. ¿Listo? Vamos a hacer una aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, para ello, miremos el siguiente ejercicio. Dice, se realizó una encuesta a 130 estudiantes de la carrera de gestión deportiva de la UNAD, con el fin de conocer la preferencia por la práctica de los deportes de básquetbol, fútbol y voleibol, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados. Les dice, 10 estudiantes practican los 3 deportes, 18 estudiantes practican básquetbol y fútbol, 20 estudiantes practican fútbol y voleibol, 15 estudiantes practican voleibol y básquetbol y un total de 50 estudiantes practican voleibol. 55 estudiantes practican básquetbol y 60 estudiantes practican fútbol, ¿cierto? Entonces me dice, uy, no, toda esa teoría, qué confuso, ¿cierto? Entonces, a veces el pensamiento lógico-matemático, las operaciones que se realizan me permiten visualizar textos extensos de una forma simbólica, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo se desarrolla. Miremos cuáles son las incógnitas. Entonces a mí me dice, de acuerdo con lo anterior, responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes practican un solo deporte? ¿Cuántos no practican ninguno de estos deportes? ¿Cuántos estudiantes practican fútbol y básquetbol a la vez, pero no practican voleibol? ¿Cuántos estudiantes practican fútbol o básquetbol, pero no ambos a la vez? ¿Cuántos estudiantes practican básquetbol, fútbol y voleibol a la vez? ¿Sí? Entonces, miremos, para resolver, sé que tengo 3 conjuntos, aparte pues del conjunto universal, ¿cierto? Entonces, nombrar los conjuntos relacionados en el problema e identificar el diagrama de Venn, ¿sí? Entonces, conjunto universal, estudiantes de la carrera de gestión deportiva de la UNAD. Ese sería mi conjunto universal, mi cuadrado, ¿sí? A, estudiantes que practican básquetbol. B, estudiantes que practican fútbol. C, estudiantes que practican voleibol. Entonces ya tengo representados mis 3 conjuntos. Segundo, se hace una lista de la información, ¿cierto? Entonces, la primera, 130 estudiantes de la carrera de gestión deportiva, son 130. 10 practican los 3 deportes, 18 practican básquetbol y fútbol, 20 fútbol y voleibol, 15 voleibol y básquetbol, 50 voleibol, 55 básquetbol, 60 fútbol. Una vez tengo esa información, entonces se convierten en operaciones, ¿cierto? Entonces, conjunto universal, 130 estudiantes.
Para el segundo dato, 10 estudiantes practican los 3 deportes. Entonces, como es algo que une estos 3 conjuntos, cuando es lo que une esos 3 conjuntos, se habla de intersección, ¿sí? Entonces sería A, intersección B, intersección C, que equivale a 10 estudiantes, que son los que practican los 3 deportes, ¿sí? Ahora, 18 estudiantes que practican básquetbol y fútbol. Entonces, esto se traduce en A intersección B. ¿Por qué? Porque son 18 que están en común con estos dos conjuntos, básquetbol y fútbol. Ahora, 20 estudiantes practican fútbol y voleibol, ¿sí? Entonces sería B intersección C. 15 estudiantes, voleibol y básquetbol, o sea, C intersección A. Ahora dice, 50 estudiantes practican voleibol. Entonces, C son igual a 50, ¿sí? Solo 50 están comprendidos dentro de todo el conjunto de voleibol, ¿sí? 55 practican básquetbol, o sea, A es igual a 55. 60 estudiantes practican fútbol, entonces B es igual a 60. Quien no recuerde dónde saqué A, B y C, recuerden que inicialmente nosotros tuvimos que hacer la relación de los conjuntos, o sea, representarlos. A es básquetbol, B, fútbol, C, voleibol. ¿Listo? Entonces, una vez establezco esto, o sea, estos conjuntos, estas relaciones, entonces ahora sí se elabora el diagrama de Venn, ¿cierto? Del conjunto universal me dice que son 130 estudiantes, ¿cierto? Ya sé que la primera operación es A intersección B intersección C, que es igual a 10, ¿cierto? Entonces, como es la intersección de estos 3 conjuntos, por eso ustedes ven que aquí parece que formaron una flor y que en el centro de esa flor, entonces posiciono el número 10, ¿cierto? Porque es lo que me une a estos 3 conjuntos, esa intersección, ¿cierto? Eso que tienen en común, o sea, 10. ¿Listo? Miremos el siguiente. A intersección B es igual a 18. Entonces, si estoy hablando de A intersección B, ¿cierto? O sea, solo A y B, no sé, porque ustedes dirán, venga, profe, y entonces el 10, ¿por qué no lo tomo otra vez? No, se toma el 8 aquí en esta posición porque es solamente la intersección de A con B. ¿Listo? Ahora dice B intersección B, C, perdón, es igual a 20. Entonces, como ya tengo la intersección entre B y C, que es igual a 10, ¿cierto? Y me dice que el total de esa intersección entre B y C son 20, me hacen falta ¿cuánto? 10, ¿sí? Sé porque ustedes dirán, profe, pero ahí dice 20 y usted puso fue 10. ¿Por qué? Porque, muchachos, todo esto que está en verde es la intersección entre el conjunto azul, que es B, y el conjunto verde, que es C. A mí me dice el total de esa intersección es 20, ¿sí? Por ende, entonces aquí sería 10 y 10, 20. ¿Listo? Ahora dice C intersección A es igual a 15. Entonces, vamos a ver lo siguiente. C intersección A. Entonces, yo ya sé que la intersección entre C, que es el círculo verde, y la intersección con A, que es el círculo rojo, esta parte de acá, que es el centro, por llamarlo así, de la flor, ¿cierto? De esa unión, entonces es 15. Si ya tengo 10 que me comprende esta intersección, entonces le haría falta 5, ¿sí? Entonces sería 15. ¿Listo? Ahora, el conjunto C son 50. Entonces, todo este círculo verde es C. Entonces, yo ya llevaba 25. 10 y 10, 20, 5, 25. Pero como son 50, entonces quiere decir que aquí me hacen falta 25. ¿Listo? Ahora, A es igual a 55. Entonces, veamos. Ya aquí llevo 15, ¿cierto? Y 8, 23. Entonces, ¿cuántos me harían falta? 32. Listo, entonces miremos acá. B es igual a 60, entonces sucede lo mismo. Ya llevo 18, pero son 60. Entonces me hacen falta
32. Y así voy representando gráficamente en mi diagrama lo que comprende cada conjunto y las operaciones que tradujimos del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Entonces ahora, el conjunto universal dice, son 130 estudiantes, ¿cierto? De la gestión deportiva. Entonces, se resalta en verde todo mi cuadrado, todo mi conjunto universal. ¿Listo? Entonces, miremos, usted hace la operación. ¿Cuánto suma hasta acá? ¿Cierto? Como son 130, nos hacen falta 8 para que complemente a los 130. ¿Sí ven que por eso aquí se sitúa el número 8? ¿Sí? Listo. Entonces, cuando ya tengo mi conjunto, mis conjuntos representados en mi diagrama de Venn, entonces de ahí saco la información. Ya sé que aquí es 8, 10, 10, 5, 32, 32, 25 y que por fuera, o sea, del complemento de A, B, C es 8 para que sume un total de 130. ¿Listo? Entonces, ahora sí, hay que dar respuesta, ¿cierto? Dice, ¿cuántos estudiantes practican un solo deporte? ¿Cuántos ninguno? Y así sucesivamente en las preguntas. Entonces, vamos a ir desarrollando las preguntas. ¿Cuántos estudiantes practican un solo deporte? Entonces, miremos. No se puede tomar la intersección porque recuerden, la intersección es lo que ellos tienen en común. Si es AB, entonces es lo que practica, es el que practica dos deportes, pero aquí me están diciendo cuántos practican un solo deporte. Entonces, para uno solo, que practique solo fútbol, que practique solo voleibol, que practique solo básquetbol. Entonces aquí sería, para B sería 32, para A sería 32 y para C sería 25. Entonces uno diría 32 más 32 más 25 es igual a 89 estudiantes que practican un solo deporte. Entonces ya con eso daríamos respuesta a la primera pregunta. Miremos la otra. ¿Cuántos no practican ninguno de esos deportes? Si está diciendo que no practican ninguno de esos deportes, me están hablando del complemento, de lo que no tuve en cuenta. Entonces, si yo ya sé que se compone el círculo A, el círculo B, el círculo C, quiere decir que es lo que está fuera de esos círculos, ¿sí? ¿Cuánto está fuera? Mi conjunto universal, ¿cierto? Que no tuve en cuenta, o sea, 8 estudiantes, ¿sí? Entonces, la respuesta sería 8 estudiantes no practican ninguno de esos deportes. La siguiente dice, ¿cuántos practican fútbol y basquetbol a la vez? ¿Cierto? Entonces, si me está diciendo que a la vez me está hablando de la intersección, ¿sí? Entonces sería A y B. ¿Cuántos sería? Entonces sería 8. Se dirá, profe, porque no tuve en cuenta el 10. Recuerde que el 10 hace parte del conjunto C, ¿sí? Y a mí me están hablando solo A y B, ¿sí? O sea, fútbol y basquetbol. Entonces la respuesta sería 8 estudiantes, ¿sí? Listo. Miremos la siguiente. ¿Cuántos estudiantes practican fútbol o basquetbol, pero no ambos a la vez? Entonces, como no son ambos a la vez, entonces no tengo en cuenta lo que está dentro de la intersección, sino lo que está fuera que compone los conjuntos. Es decir, para B sería 32 y 10, porque es todo esto lo que compone a B, ¿sí? Y para A sería 32 y 5, ¿sí? Entonces, da un total de 79 estudiantes, practican fútbol o básquetbol, pero no ambos a la vez. La siguiente, ¿cuántos estudiantes practican básquetbol, fútbol y voleibol a la vez? O sea, todos los 3 deportes a la vez, o sea, 10 estudiantes. Bueno, hasta ahí terminaríamos ese ejercicio. Quiero recordarles lo siguiente. Primero, agendar la cita de sustentación, ¿sí? Publicar en el foro los 4 ejercicios, subir los 4 ejercicios al foro. Esta fecha está incorrecta, ¿sí? Creo que es hasta el domingo que se suben porque ya la otra semana son las sustentaciones, ¿sí? Recuerden que la agenda de sustentación se hace en SetMore.
cada tutor debió compartirles el link para agendar la sustentación. ¿Listo? Muchas gracias por haber asistido a la web de Pensamiento Lógico Matemático. Esperamos que haya sido de gran ayuda. No sé, profe, si hubo algunas dudas por ahí. Profe, hay una duda con el ejercicio 4, numeral E, que algunas dudas acá. Profe, pero ya lo que respecta a los ejercicios, sí les recomiendo a Castiante que se comunique directamente con el tutor. Sí, En sí. el momento estamos dando en la web conferencia, digamos, el ejemplo a modo general o global, ¿cierto? Ejemplificando cada ejercicio, pero ya si son cosas muy puntuales respecto a los numerales, deben comunicarse directamente con el tutor en el foro, ¿listo? Sí, profe, tiene toda la razón. Sí, es que este espacio es directamente para La la conferencia. grabación se comparte en foros, se comparte en el entorno de información inicial, en noticias del curso, ¿sí? Entorno de información inicial, noticias del curso, allí se comparte la grabación, ¿listo? Hasta el domingo, hasta este domingo, sería, un momento, sería 24 de julio, ¿sí? Porque ya la otra semana inician las sustentaciones, ¿listo? Yo creo que sería todo, profe, ¿cierto? Voy a dejar de grabar para que no nos quede tan extensa la grabación y pueda ser compartida de forma puntual.